porque ya tengo una línea vía telefónica, bueno, vía Zoom, al periodista, analista, escritor y un gran, pues por supuesto, intérprete de lo que está ocurriendo en el país, de la vida política nacional, Carlos Bravo, regidor. Qué gusto retomar contacto contigo. Teníamos años que no hablábamos, aunque nos vimos la semana pasada. ¿Cómo estás, apreciado Carlos? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Buenos días. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Igualmente, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque también hoy tu artículo en Reforma está muy bueno, unidad sin democracia, sin contrastes, una campaña sin contrastes, en el proceso interno de Morena, la reacción, la patología, el comportamiento de Claudia Sheinbaum, que pues si está muy segura o se sentía muy segura, no se nota segura, el reclamo que le hace al gobernador, el video deja mucho que decir de su personalidad, del momento que está pasando y todo en torno al proceso de Morena, Carlos Bravo. ¿Cómo ves? Pues sí, mira, yo creo de entrada que las inercias en general e incluso las reglas de todo este proceso favorecen a Claudia Sheinbaum. Ella lleva mucho tiempo haciendo una campaña muy agresiva, dedicándole, digamos, mucha energía, metiéndole mucho dinero, y eso desde luego se ha visto reflejado en las encuestas, ¿no? O sea, yo no conozco ninguna encuesta que no la ponga a ella como puntera, pero si comparamos la dimensión de su ventaja con la dimensión o con la magnitud de los tiempos, los dineros y la energía que ella ha dedicado a promoverse, pues la verdad es que se antoja un poco modesto. O sea, digamos, las dos encuestas más serias que he visto, la de Reforma y Buen Día y Márquez, la ubican con un 5-10% de ventaja. Y bueno, pues las reglas obviamente la favorecen en la medida en que es una campaña, o va a ser una campaña muy restrictiva, como decías, pues en la que no hay contraste, no hay debate, donde todos tienen que salir a defender a la Cuarta Transformación, ni siquiera se les otorga ningún margen de autonomía como para diferenciarse, para formular quizás alguna alternativa, algo que ellos harían distinto, ¿no? Entonces, sí, de entrada hay que decir, todo favorece a Claudia. Dicho eso, es interesante que todo esto haya surgido como reacción inmediatamente después a su triunfo en el Estado de México, un triunfo que también resultó ser más modesto de lo que se esperaba, y bueno, como reacción inmediata a la renuncia del canciller. Dentro de las condiciones está el hecho de que, bueno, Morena hará la encuesta, pero cada aspirante tiene, digamos, derecho a tener una encuesta espejo hecha por una casa encuestadora de su elección. Es decir, van a tener en la mano algo para contrastar el resultado de la encuesta oficial. Y aunque dice que es inapelable, pues entonces ¿para qué para qué producen, digamos, esa información alternativa? ¿Que para qué va a servir? Pues para impugnar la encuesta en caso de que no coincida, o bueno, para legitimarla en caso de que sí. Yo creo que desde luego hay mucho de escenografía, de simulación en todo esto, pero no es nada más una simulación. Creo que dentro de todo se abre un espacio de incertidumbre, se abre un poco de juego para las otras corcholatas que no son Claudia, un poquito de competencia. No creo que vaya a terminar definiendo el resultado, pero creo que esa competencia y que ese espacio de incertidumbre política. A ver, Carlos, a ver, se nos complicó la comunicación. Vamos a retomarlo, por favor, porque estaba muy interesante lo que estaba comentando. Como, a ver, Carlos, se frició la imagen, nos quedamos en donde... A ver, ¿me escuchas por ahí? Ya te escucho. Ahí está, a ver, nos quedamos en donde decías, estabas platicando algo muy interesante, si podemos retomar, de que se abre un espacio para la impugnación, ¿no? Es una encuesta de contraste que cada uno puede hacer.
por ejemplo, Sí. y que se abre ese espacio exacto para simulación, o en medio de una simulación, ahí nos quedamos. Es decir, que yo también veo hasta riesgoso eso, ¿eh? Imagínate, entonces va a salir la encuesta buena y va a llegar uno con sus, yo tengo otros datos, ¿no? Pues, imagínate. Exacto, o sea, sí, yo creo que es producto de una negociación muy difícil. Lo que se procura claramente en todo esto, lo que se está tratando de privilegiar, es la unidad, que no haya ruptura. Pero para ser creíble, mínimamente creíble para los participantes, que hay una oportunidad, que esto no está decidido, pues se tuvieron que hacer concesiones como esa, que cada uno de ellos pueda tener su propia encuesta, hecha por una encuestadora de su elección. Y aunque diga que la encuesta que hará el partido es inapelable, pues ellos van a tener en la mano otra para cotejar ese resultado. Entonces, es muy poco probable que se queden cruzados de brazos y acepten una encuesta que haga el partido que no corresponda con la encuesta que ellos van a tener en la mano de una encuestadora que eligieron. Entonces, lo que te decía es que creo que sí hay mucho de simulación, como de comparsa en este proceso, pero no nada más. Creo en efecto que se abre un pequeño espacio de incertidumbre, un pequeño espacio de competencia, no que y esos espacios no van a decidir el resultado, pero sí van a servir para hacer política en torno a la definición de quién termina haciéndose de la candidatura. Y qué riesgoso, Carlos. A ver, reitero, pues finalmente el presidente va a tener que tener una mano de terciopelo, porque imagínate que cada uno va a llegar con una encuesta. A ver, no habíamos dimensionado eso, y entonces ahora entiendo por qué Claudia pues no se ve tan segura, porque no tiene pavimentado, o si tiene pavimentado ya le pusieron muchos baches también, tomando en cuenta lo que escribiste también en Expansión, Carlos Bravo. Sí, yo creo que mira, como te decía, yo creo que la inercia opera a favor de ella, pero de alguna manera ella ya estaba muy instalada en digamos, en una zona de confort de ser la favorita del presidente. Y todo este proceso la saca de esa zona de confort, la obliga a renunciar, algo que ella no quería. Le pone algunas reglas que va a ser difícil cumplir también, digamos, de que no haya cargadas en favor de ningún candidato. La candidata más favorecida por la cargada era ella, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo que vemos es, pues, concesiones que se tuvieron que hacer para evitar que las corcholatas decidieran no participar, ¿no? Porque su participación finalmente termina legitimando el proceso, ¿no? Entonces se tienen que hacer esas concesiones, quizá como dices, con mano de terciopelo, para evitar la mano dura de tratar de disciplinarlos, digamos, a la mala, ¿no? Esta es una manera de tratar de disciplinar a la buena, con muy pocas probabilidades de éxito, insisto, pero bueno, entiendo que es un intento, es una apuesta que hace el pero presidente. ¿cómo para qué, Carlos? O sea, ¿qué interpretas tú? A ver, se me hace innecesario todo esto. Es como para hacer un galimatías político ahí y decir después porque finalmente es el presidente el que le va a empujar. ¿Por qué todo está tan complicado? Porque si alguien lleva la ventaja es Morena, o por lo mismo, o porque Morena quien tiene ahorita ventaja y probabilidades de ganar si fueran las elecciones mañana, aunque falta un año. ¿Qué ves detrás de esto? Mira, las sucesiones presidenciales siempre son un momento muy delicado. Tienes razón. Para la coalición en el poder y para el presidente que va saliendo. Mira, Carlos, tengo que hacer un corte para no interrumpirte. ¿Me permites? Disculpa. Claro que sí, claro que sí. Porque estamos aquí en vivo y estoy con Carlos Bravo, regidor. Ojo, porque es muy importante lo que está poniendo en juego Carlos Bravo y lo que estamos aquí también discutiendo. Ahora entendemos mucho la actitud de Claudia. ¿Por qué ese video, ese reclamo, ese señalamiento al gobernador? Porque pese a tener todo la alfombra puesta, pues no está seguro. Y exacto, vamos a una interpretación muy importante. Las sucesiones presidenciales son muy difíciles y acuérdese que en este país ha habido hasta muertes. Volvemos con Carlos Bravo, regidor. Se pone muy interesante de por qué y hacia dónde vamos.
Volvemos con más información. Estoy hablando con el periodista, con el analista político, a Carlos Bravo Regidor, para quien se va conectando, para quien va llegando aquí a Proyecto Puente. Le recuerdo que estamos en toda la multiplataforma. El doctor Carlos Bravo Regidor, también, que es un doctor en historia en Estados Unidos, que conoce muy bien la vida política nacional, toca un punto medular de lo que está ocurriendo en Morena. Es decir, de cómo el proceso se puede tornar riesgoso. Ciertamente son los que después de la elección del Estado de México se pusieron a trabajar o se pusieron a organizarse como si hubieran perdido la elección. No, es decir, ganaron en el Estado de México, aunque perdieron Coahuila, y son punteros, han sido punteros, sabemos la popularidad del presidente, pero han puesto una serie de candados o restricciones con estas encuestas, que a cada uno va a haber una encuesta general, para ponerlo en contexto de lo que estamos hablando. Va a haber una encuesta que va a mandar a hacer el partido, el gobierno, si usted quiere, y les va a decir a cada uno, mira, salió arriba fulanito, fulanita. Pero cada uno va a poder llevar una encuesta y decir, no, pero yo tengo otros datos, ¿no? La clásica del presidente. Y ahí se puede hacer y yo le decía antes de ir a corte a Carlos Bravo, para ponernos en contexto, a ver, ¿por qué todo esto? Es decir, ¿por qué hacerla, vamos a decirlo, cansada? ¿Por qué hacer esta complicación a los candidatos? Y Carlos me empezaba a decir, la sucesión presidencial son muy pesadas, son complicadas. Y yo decía antes de ir al corte, pues ha habido hasta muertes. Recuerde usted el caso Colosio y mucho más. Carlos, adelante, te escuchamos con esta interpretación. Mira, sí, las sucesiones son momentos muy delicados para la coalición en el poder y para el presidente que sale. Para el presidente que sale, lo deseable sería pues simplemente él decidir quién va a quedar en su lugar y que todos lo acataran, ¿no? Creo que es la fantasía que tendría todo presidente saliente. Sin embargo, eso no se puede, porque lo que el presidente saliente necesita no es nada más que quede alguien con quien él se pueda entender, sino que todos los demás que no quedaron, acaten que acepten quién quedó como sucesor y trabajen con esa persona en el proceso electoral para competir con sus oposiciones. Si el presidente solamente impone a quien él quiere, pues lo que genera es un incentivo de ruptura, en el peor de los casos, ¿no? En el mejor, pues simplemente que los otros no se vayan, pero no muevan un dedo para apoyar a quien eligió el presidente. Entonces ahí hay una tensión política entre lo que querría el presidente y lo que necesita su propia coalición para aceptar su decisión. Esto pasa en todas las sucesiones, e incluso esto es interesante, esto pasa tanto en regímenes autoritarios como en regímenes democráticos. De hecho, es más difícil en democracia, porque en el régimen autoritario tienes de alguna manera la amenaza de que si rompes, de que si te vas o de que si no ayudas, pues después ya no te va a tocar hueso, ¿no? O sea, es más fácil castigar tu indisciplina. El problema, la complicación adicional en un régimen democrático, es que si rompes y optas quizás por irte con las oposiciones, pues en una de esas ganas muchos votos, en una de esas le haces la vida más difícil al candidato oficial. Entonces, lo que este enredo, digamos, que estabas muy bien diagnosticando, pues es producto de las circunstancias y en cierto sentido es inevitable en un proceso sucesorio como este. Además, a esto hay que añadir que el presidente López Obrador ha hecho cosas muy raras, digamos, en el contexto de la historia del presidencialismo mexicano, porque incluso él ya puso sobre la mesa, como parte de este acuerdo o esta negociación, una distribución de puestos posterior a la definición de la candidatura. Ya dijo, el segundo lugar, pues que se vaya de coordinador de los senadores de Morena en el Senado. Sí. El tercer lugar, que se vaya a coordinar a los diputados. El cuarto lugar, que tenga un puesto de relevancia en el gabinete. O sea, él ya está distribuyendo los puestos como si siguiera siendo su gobierno. Será su sucesión, pero ya no va a ser su sexenio, ¿no? E incluso también recordarás, hace algunas semanas hasta le ponía agenda a los legisladores que vendrán al presidente diciendo, no, lo que tiene que venir es una reforma a la Suprema Corte, ya sea que cambiemos la manera en que se elige a los ministros, o que se les haga juicio político,
y tenemos que tener mayoría constitucional para consolidar el proceso de militarización. O sea, oiga, presidente, eso a usted ya no le toca. Y le está comiendo todo el margen de autonomía que va a necesitar quien lo supla en el poder. Hay mucha gente, así termino mi columna de Reforma hoy, hay mucha gente que interpreta todo esto como un regreso al pasado, ¿no?, del presidencialismo autoritario. Maximato. Pero lo cierto es que ese presidencialismo tenía reglas, digamos, muy decantadas por el paso del tiempo, que tenían que ver con que el presidente saliente le daba un espacio de autonomía, de maniobra a quien quedara en su lugar, pues para que pudiera de alguna manera ya imprimirle su sello a las cosas. López Obrador está violando muchas de esas viejas reglas, y más que volver al pasado, yo creo que estamos entrando a territorio desconocido. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Porque el maximato exactamente también estaban las reglas muy cantadas, ¿no? Pero ahora es entre galimatías, entre que manda mensajes que hay favorita, pero no puede haber favorita, entre que ella reparte, y él controlando la sucesión, ¿no? Él, me queda claro que controlando totalmente la sucesión de lo que está pasando, de lo que viene, y adelantando también los tiempos. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Mira, yo te daría dos conclusiones. La primera de ellas es que voluntaria o involuntariamente este proceso representa una prueba para Claudia Sheinbaum, para que demuestre si tiene lo que hace falta para encabezar la candidatura de la coalición obradorista. Por mucho que esté controlado, por mucho que la inercia la favorezca, aquí hay una señal también de que ella se va a tener que probar, que no la tiene tan consigo como se había estado especulando, como ella misma probablemente creía. Y la segunda conclusión, querido Luis Alberto, es que yo creo que maximato y democracia son incompatibles. No, totalmente. Pero, pues, tú sabes que López Obrador siempre tiene otros datos y él está imprimiendo, es decir, la historia, quiere reimprimir o que la historia se interprete en base a lo que él está ahorita, ejerciendo. Por eso estamos viendo todo esto que hace cuánto no veíamos, Carlos. A ver, y como dices, en el PRI estaban escritas las reglas o la herencia, o sabíamos cómo, que se rompieron con el panismo, pues se rompe con Fox, se rompe que llegan y hacen un proceso interno los panistas, hacen debates, se cae la candidatura de Santiago Krill en el 2005-2006, vemos otras formas, pero aquí es algo, como dices, también nuevo, vamos a un terreno desconocido, vamos viendo qué va a salir, porque se me hace muy riesgoso porque si no se plancha bien esto, ojo con la ruptura que pudiera venir, Ojo, si no hay terciopelo, si no hay buena operación, pero pues ya lo estaremos discutiendo en agosto por allá. ¿Cuándo es? ¿El 6 de septiembre? ¿Cuándo se va a dar? El 6 de septiembre. Se da a conocer el 6 de septiembre. Déjame terminar nada más, ¿sí?, dándole un dato a tu audiencia que es importante en el contexto de esta discusión. Ningún presidente en la joven historia de la democracia mexicana ha logrado que lo suceda en el puesto quien él hubiera querido, Ninguno. Uy, tienes razón. A ver, ¿qué dato acabas de dar? Y que pues se sigue enriqueciendo el debate. Y reitero, como cerramos el siguiente segmento, las sucesiones presidenciales son difíciles, como decías. Son difíciles. Se ha derramado sangre en este país. Ojalá que haya prudencia y moderación. Te mando un abrazo, Carlos Bravo. De veras, qué gusto retomar contacto. Excelente análisis, como siempre, querido. Estamos en contacto. Igualmente, Luis Alberto, un abrazo para ti y un saludo para tu auditorio. Claro que sí, igualmente. Ya escuchó usted y sin duda alguna, esto yo digo, ¿por qué hacerlo tan complicado? Pero ahí López Obrador, si algo ha demostrado, es el talento. Es un animal político, así se le dice a los políticos consumados, a los políticos bragados. Es una persona que entiende muy bien las reglas del sistema. ¿Y por qué lo odian los periodistas? Se lo odian pues porque salió más duro, sabe muy bien cómo usar el garrote, la zanahoria, la mano fina, la mano dura, cuando sí, cuando no. Mis respetos, Y también lo cuestionamos, por supuesto, pero es alguien que solo él sabe hasta dónde los límites, pero yo veo muchos riesgos en lo que están haciendo. Muchísimo riesgo. No sabemos, como decía Carlos Bravo Regidor, vamos a algo inédito.